Hola amigos, yo soy tu coach Monse. Hoy te voy a enseñar a hacer y a perfeccionar tus ganchos en el tubo. Tengo una variedad de ejercicios para ti para que puedas ir haciendo poco a poco. El primero va a ser empezar de qué se compone un gancho. Vamos a imaginar que esta es la parte de atrás de tu rodilla. La idea es que tu pie baje hacia el suelo, formando ese ángulo hacia abajo, para que puedas realmente estar colgado del tubo desde tu pierna, literalmente lo que sería un gancho para sostener tu peso, pensando en meter el tubo completamente hasta dentro de la corva y bajar el pie. Eso es lo que va a provocar que el gancho realmente tenga fricción con el tubo y que puedas hacer la fuerza para sostenerte. Entonces, pensando en ese principio, vamos a iniciar haciendo un ejercicio básico en el piso. Este es para principiantes. Si nunca has trabajado ganchos o no te salen muy bien y quieres mejorarlos, vamos a colocar el tubo a la altura del pecho y con la pierna interna vamos a empujar nuestra cadera hacia arriba para subirla. La idea es que el tubo entre hasta dentro de la corva y vamos a flexionar la pierna hasta que realmente el pie esté formando este ángulo hacia abajo. La idea es que tú sientas que la pierna te está sosteniendo completamente. Si te fijas aquí, elevo cadera, meto mi pierna hasta la corva, flexiono y la idea es que puedas levantar la otra pierna del piso para que realmente sientas el gancho como está sosteniendo tu peso en la parte de arriba. Recuerda hacer mucha fuerza con la pierna, si no, no va a funcionar y nada más se va a ir zafando. Te lo marco del otro lado para que lo puedas checar. Elevamos cadera, subimos bien arriba y enganchamos la corva. Revisamos que la otra pierna la pueda levantar. Debes sentir un poco de fricción en la parte de atrás de la pierna. Eso va a indicar que sí estás haciendo como la fuerza necesaria para sostenerte. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Si ya tienes esta parte segura, vamos a tratar de hacerlo arriba. Pero, empezando nuestro ejercicio desde abajo, vamos a flexionar la pierna, vamos a jalar con los brazos y subir un poquito el torso. Esta parte es la que te indico que es un poco más arriba que la anterior porque ya te estás despegando del suelo. Te lo voy a marcar del otro lado para que lo puedas ver bien. Vas a subir tu cadera empujando, vas a subir la pierna, la enganchas hasta adentro, bajas bien el pie, elevas la otra y subes y bajas el torso. Eso va a ir fortaleciendo muchísimo la parte de atrás de tu pierna, que son los isquiotibiales y femorales. Este músculo es el que se va a encargar de flexionar la pierna y que tengas fuerza para sostener tu peso. Con los brazos únicamente tendrías que jalar el torso para subir. Bien, ahora, si esta parte ya la comprendimos y checamos que la rodilla realmente esté haciendo esta flexión y tratando de bajar todo el pie hacia el suelo y aún así no puedes, entonces te voy a enseñar otro truquito. Vas a subir y con tu otra pierna larga vas a hacer una muy ligera presión sobre tu tobillo para enseñarle a la pierna del gancho que tiene que ir hacia abajo. No se trata de presionar muy fuerte. Lo que vamos a hacer nada más es evitar que se suelte la pierna del gancho sosteniéndola con la otra pierna. Vas a subir cadera, vas a enganchar tu pierna y con la otra solamente voy a sostener. Recuerda no apretar fuerte, tu pierna de gancho tiene que estar haciendo todo el trabajo con músculo, no es apretar la articulación contra el tubo. Muy bien, ahora vamos a pensar que ya tenemos la primera parte, vamos a trabajar ahora la siguiente, que sería hacerlo ya paraditos. Vamos a colocar nuestras manos, el brazo interno por abajo, el externo por arriba, y vamos a pensar en subir las dos piernas hacia el tubo para posteriormente enganchar la pierna externa, que en este lado sería mi pierna izquierda. Vas a jalar, vas a poner tus dos piernas una junto a otra y luego vas a doblar la pierna externa, llevando la otra pierna hacia el suelo en contrapeso. Ahora, este ejercicio te va a ayudar mucho para que puedas pegar bien tu cadera. La idea aquí es que no quede colgando. Vas a jalar el tubo fuerte con tus brazos, pegas completamente tu cadera y de ahí flexionas la pierna externa. Recuerda que esté bien adentro de tu corva para que puedas meter bien todo el peso y te sostenga. Un error muy común es que dejas tu cadera muy separada del tubo y obviamente la pierna no entra en donde debe estar y se cuelga todo el peso como te lo estoy marcando aquí. Por eso es un poco mejor que acerques totalmente tu cadera para poder enganchar hasta adentro. Esa es la base, es digamos que el tip mejor que te puedo dar para que hagas tu gancho bien, es el acercamiento de tu cadera. Y obviamente jalar con los brazos. Si tus brazos están completamente extendidos, pues la fuerza en la pierna no va a caer en la zona adecuada. Te lo marco aquí nuevamente, pegas bien tu cadera y vas a intentar ahora subir tus brazos hacia arriba.
Este ejercicio ya es posterior, si es que ya tienes tu gancho un poquito más claro. La idea es flexionar e ir creando esta fuerza para poder cargar nuestro peso. Vas a subir, vas a enganchar, vas a subir el torso para recuperar y tu brazo externo tiene que quedar por arriba para terminar de jalar el peso y bajar despacio. Muy bien, ahora sí lo vamos a tratar de hacer girando, que sería el último paso para que realmente puedas revisar si tus ganchos ya se encuentran bien firmes. Vas a iniciar girando hacia atrás, vas a enganchar la pierna externa y la idea es que puedas sostener tu cuerpo completo. Acuérdate que vas a meter la cintura y un poquito el brazo debajo para que haga un poco de fuerza hacia el tubo y puedas realmente soltar ambos brazos. Puedes maximizar tu agarre estirando tu brazo interno y llevándolo hacia la pierna que tienes pegadita al tubo. Esto va a provocar que el gancho se haga un poquito más balanceado y sientas el contrapeso. Recuerda siempre bajar el pie para que tengas tu buen agarre como platicamos al principio. Te lo marco nuevamente, voy girando hacia atrás, elevo bien cadera, meto súper bien la curva de mi pierna y puedo tomar mi pierna con el mismo brazo que tengo interno. Voy a recuperar mi torso, jalo hacia arriba para cerrar y elevo mi peso. Ya puedes realmente sentir si tu gancho ya te está sosteniendo o todavía le falta un poquito de fuerza. Recuerda que tiene que estar completamente hasta dentro de la corva, no en medio, ni en la pantorrilla, ni en el muslo. Bien adentro y marcando tu pie hacia abajo en todo momento, ya sea giratorio o estático. También recuerda que este ejercicio es importante lo hagas seguido para que puedas realmente fortalecer las piernas y la articulación y puedas sostener todo tu peso. Próximamente estaré subiendo nuevos videos a mi canal. Espero que te haya gustado y te sirva súper.